Buenas noches, gracias a todos y a todas por acompañarnos hoy. Estamos acá para presentar Una vida breve en el 900, esta hermosa investigación histórica acerca de la vida de Ana Amalia Valle Pacheco. Nos acompañan dos de los autores, los coordinadores también del trabajo, Andrés Aspiros y Gerardo Caetano, que les pido un fuerte aplauso inicial para ellos. También está en la mesa José Pablo Francini Valle, que el otro día cuando pasó por la editorial le di los libros y yo estaba un poco tenso ahí respecto a su mirada sobre la obra. Yo soy Leonardo Cabrera, el editor de este libro, que estamos orgullosos de haberlo publicado en Planeta, y en general los editores solemos quedarnos tras bambalinas. A mí me invitaron con cierto nivel de imperativo a estar aquí hoy, así que a cualquier error que cometa, atribúyanlo a eso, a que mi vocación es la invisibilidad. Voy a empezar con una especie de infidencia, porque este libro, desde las primeras reuniones que tuvimos con Andrés y con Gerardo, siempre estuvo claro la carga afectiva que tenía para ellos. Y eso no siempre es frecuente en este tipo de trabajos. Y en el proceso, esa emotividad también pasó a todos los que trabajamos en él. O sea, tanto el diseñador de la portada como yo, que edité, los correctores. Y terminamos queriendo mucho este trabajo. Creo que en las páginas eso esperemos que se traduzca. Y ahora le quiero preguntar a Gerardo y a Andrés, cualquiera de los dos puede comenzar, ¿cómo fue el germen de este trabajo y en qué momento ese afecto evidente que tenían hacia la figura de Ana Amalia se terminó por ir hacia el lado de, bueno, esto tiene que ser un trabajo que fue colectivo, porque además estaban todos los demás autores. Esto es un libro colectivo en el que participaron también Ana Inés Larreborges, Carolina Luongo, Lucía Mariño, Santiago Medero, Ricardo Pou Ferrari y Clara von Sanden. Es muy interesante el hecho de que, aunque es un libro colectivo, nunca hay costuras en el libro. Se lee de una forma muy fluida, casi como si una sola voluntad lo estuviera guiando, y eso es un acierto enorme de la escritura de cada uno y también de la forma en la que esto se fue encastrando. Vuelvo a la primera pregunta, entonces, ¿cómo fue el germen a partir del afecto hasta este trabajo que tenemos hoy acá? En el inicio fue José Pablo, así que él va a empezar a hablar. Pablo Francini Valle. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. A mí nunca me gusta hacer uso de la palabra, menos aún cuando nos comprenden las generales de la ley, porque al solo comprendernos eso, a no ser académicos, sino ser autores, estamos acá en condición de descendientes, lo cual no tiene ninguna gloria porque no hice ningún mérito para estar acá. Pero sí, esta obra es una obra impresionante. Esta es una obra que, como yo creo que todos los hechos, cuando son buenos y logran trascender, parten de un hecho que da la concatenación de hechos lógicos. Esta obra tiene su raíz en esa maravillosa investigación que hizo Andrés Aspiros a partir de la biblioteca de las dos. Él se animó a bucear a partir de allí y eso dio lugar a una exposición primero, que recorrió por algunos lados el país. Y yo creo que debido también a la falta de presupuesto que tienen la dirección de museos y que tienen que ingeniarse como pueden para hacer cosas que lleguen al gran público. Creo que también está motivado por eso. Luego también esa inquietud permanente de Gerardo, que es un viejo amigo, que yo lo disfruté primero cuando
sus endiabladas dribblings en Defensor, y por eso le decían el diablo. Me hicieron disfrutar hasta que después empezó a ser un profesor avesado, un académico y un hombre que quizás le haya dado los mejores libros sobre República del Uruguay. Entonces, así como eso empieza a ser una concatenación de hechos, así como no hubiera habido José Pedro Varela si probablemente Joaquín Suárez no hubiera estatizado la educación en 1847, en tiempo duro, en gobierno de la defensa, probablemente no hubiera habido ese libro si Andrés y esa inquietud y esa falta de presupuesto que lo lleva a tratar de ver cómo hago para hacer algo a partir de aquí, y la total siempre curiosidad de Gerardo descubriendo más. Pero este libro nos sitúa a nosotros a partir de una desgracia familiar, y permítanme decirle, tía Ana, que así le han dicho toda la vida en mi familia y nunca me pude dejar de decirle de otra forma, de una desgracia familiar. Nos muestra, como ese título que está tan bien puesto, una vida breve en el 900. Es eso el libro, es una vida breve en el 900, en una familia acomodada socioeconómicamente y de responsabilidades políticas monstruosas. A partir de un viaje donde Valle, a partir de ir a recorrer Europa y otras zonas de Europa y sus aledaños, vamos a decir, porque llega hasta Palestina, va a Egipto, va hasta Palestina, los Países Bajos, ahí está mucho la inspiración de él. Empieza todo ese periplo que este libro relata y que nos ubica en el 900 cultural mundial, porque nos ubica en el 900 cultural, en el 900 político y en el 900 médico, a ver qué estaba pasando con la tuberculosis, esa maravillosa reseña de Pau Ferrari que está en el libro también. Y ese libro nos hace bucear por todo, es un libro muy documentado, con una gran justeza y una gran agudeza por la documentología. En todas las carillas tiene 4 a 6 referencias que allí uno se detiene, porque uno se detiene a ver si lo leí, si no lo leí, si lo dejé de leer, y lo empieza a atar y a coser como un bordado que va sugiriendo. Entonces ese libro en el final, porque no quiero hacer muy largo esta exposición, a partir de una desgracia, la de Tiana, hoy aquí, después de ese libro, nace Ana María Valle. Y el desafío de todos nosotros es imaginar cómo hubiera trascendido esa vida en los ítems que nosotros podamos imaginar, en el político, en el de la escritura, no sé. Ese es el desafío que este libro nos muestra. Así que yo les agradezco a ustedes esta hora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Pablo, y gracias a todas y todos los que nos acompañan hoy. Estamos realmente felices porque, bueno, ha sido un trabajo muy grande, de largo tiempo, y bueno, y eso nos pone muy contentos. Así como decía Leo recién, es un trabajo colectivo, realmente. Acá ha habido un esfuerzo muy grande de todos los autores que de primera, cuando le hicimos la invitación con Gerardo, todos dijeron que sí, sin saber demasiado qué era lo que le estábamos pidiendo y bueno, y cuál era el objetivo que habíamos pensado para cada uno de los capítulos. Pero esta historia empezó hace un tiempo ya, hace muchos años, cuando empezamos a trabajar en la Quinta de Valle, en el museo, con su biblioteca. En estas tareas que tenemos que hacer cada cierto tiempo en los museos, de revisar las colecciones, de revisar los inventarios, y hay veces que uno va del inventario a la colección, pero hay otras veces que va de las cosas a los inventarios. Y esta vez fue así. Empezamos a encontrar una cantidad de libros que estaban en una ubicación muy lateral de la casa, es decir, que no formaban parte de la exposición original, o sea, tenían una ubicación muy marginal desde el punto de vista expositivo de la idea. Y a partir de allí, bueno, empezamos a revisar estos libros y enseguida nos cautivó Ana Amalia y nos cautivó Matilde, porque es la historia, en ese momento estaba muy atado a una biblioteca que habían reunido una madre y una hija, y estos libros que están llenos de anotaciones, de historia personal. Y bueno, y a partir de allí esto tuvo distintas historias, se fueron sumando las compañeras del museo, Carolina Luongo,
Lucía Mariño, Clara Bonsanden, pero también un equipo más grande del museo que se fue incorporando en las distintas etapas. Y presentamos un catálogo y ahí es que a Gerardo vio esta idea de decir, bueno, acá hay que hacer una biografía de Ana Amalia y tratarla de forma independiente. Y bueno, y a partir de ahí es que llegamos un poco a esta historia. Bien, yo venía con... A veces las investigaciones son sueños que se concretan. Yo venía desde hace más de 10 años en donde mis amigos, Francini Valle, que los conozco desde hace mucho, me permitieron conocer parte del archivo con un objetivo que sigue pendiente y en el que espero realmente que este libro contribuya. Que el archivo de los Valle, que es un archivo fundamental para este país, sea comprado por el Estado y que quede en el Uruguay. Esto, que parece una cosa obvia, hace más de una década y media que estamos bregando porque así ocurra, y miren que cuando esto no se concreta, bien, finalmente ocurre lo que tantas veces ha ocurrido, que estos archivos fundamentales para la identidad de una comunidad finalmente se van. La familia Francini Valle ha cuidado como un tesoro estos archivos, pero estos archivos, como la historia lo indica, no pueden ser cuidados por familias. No pueden ser cuidados por familias. Por lo menos un tiempo sí, pero luego hay archivos absolutamente apropiados, con personal calificado, y acá está mi querida Anita, que le da un cuidado que una familia no puede dárselo, más allá del amor que ponga. En esa ocasión yo tuve acceso al diario íntimo de Ana Amalia, que es un diario absolutamente conmovedor, que por primera vez se publica entero en un libro, por primera vez adquiere una dimensión pública plena, y que es un diario conmovedor de algo así como un poco más de 2 meses, en donde ella escribe sus padecimientos. Tuvimos una guía de viaje absolutamente excepcional, como Ana Inés Larrea Borges, absolutamente excepcional, que abrió el diario de lo que realmente era, y nuestra especialista uruguaya de la escritura del yo tenía toda la fe que lo pudiera hacer, pero no me podía imaginar, y no voy a spoilear nada, como se dice ahora, que iba a hacer los hallazgos que hizo. Por ejemplo, encontrar 2 poemas de Delmira Agustini dedicados a Ana Amalia. Por eso es como que convergen. Yo cuando vi el catálogo de la Biblioteca de las Dos dije, es el momento. Y después, bueno, se dieron todas las circunstancias, créanme, y vamos a seguir con las preguntas, pero acá, como siempre, hay muchísimo trabajo, pero tal vez como en pocos libros anteriores, además, y no deslegitima el acercamiento académico, hay mucho amor por el objetivo, lo cual no aliviana para nada, digamos, las reglas del oficio, todo lo contrario, nos permite llegar, cumpliendo con las reglas del oficio, a lugares que tal vez solo con esas reglas no hubiéramos llegado. Pero esto es una conversación, Leo. Sí, es una conversación que además se abre entre el libro y sus lectores también a partir de ahora. Yo cuando empecé a editar, siempre digo, es una forma muy
muy particular de leer, ¿sí? Un editor lee diferente a como lee un lector. Y cuando leí por primera vez, en la primera pasada, ya me di cuenta de que los diferentes capítulos estaban articulados de una forma en la que la tragedia de Ana Amalia está en la brevedad de esa vida, pero el libro está muy, muy lleno de vida, completamente lleno de vida, y creo que eso es lo que nos termina por tocar tanto. Ahora estaba pensando en lo que vos decías recién de los hallazgos de Ana Inés, y esa era una de mis preguntas, porque al ser un libro colectivo, nosotros los lectores normales siempre creemos que cuando un autor empieza un libro tiene todo atado, sabe todo, nada lo puede sorprender en el proceso. Incluso esos lectores en soledad se sorprenden un montón de sus hallazgos porque están creando esos hallazgos. En este caso creo que eso se tiene que haber multiplicado porque son un montón. Así que yo les quiero preguntar a ambos cuáles fueron las sorpresas que devino de este camino, las sorpresas que encontraron en los capítulos que escribieron otros, en las que escribieron ustedes mismos. ¿Qué fue lo que encontraron por ahí? Porque ustedes empezaron esta senda sin saber del todo que podían, me parece, encontrar esos recovecos tan interesantes. Así que, sin spoilear, pero revélennos alguno de esos hallazgos. Bueno, hay como varias joyitas que uno se va encontrando. Y algunas incluso tienen esa dimensión emocionante. Hay una que recuerdo que fue Carolina, un día cuando estábamos compartiendo sobre los libros y estas anotaciones que hacían Matilde, ¿no?, en cada uno de los libros, y en uno de esos libros está escrito chiquitito, ¿no? En todos los libros hay un tamaño, digamos, Times New Roman 12, digamos, ¿no? Y en uno hay un Times New Roman 8, chiquitito así, manuscrito. Y entonces dice: siempre te recuerdo, hija mía. Y fue fuerte leer ese comentario que tenía que ver, después cuando empezamos a seguir leyendo y el texto trabaja sobre ese tema, trabaja sobre el tema del luto, en un momento donde en el Uruguay estaban cambiando las prácticas del luto, y entonces Matilde escribe casi como a escondidas, casi como pidiendo perdón, en una letra chiquitita, escribe esa frase, recordando a su hija. Y bueno, y después también es muy impactante todo lo relativo a lo que fue el eco de su muerte, ¿no? Es decir, eso es muy interesante para quienes hemos leído la obra de José Pedro Barrán y bueno, todos los cambios que se dan en el 900, por ejemplo, en relación a la muerte, a la sensibilidad, etcétera. Y bueno, y todo esto se ve allí, operando, ¿no? Es decir, el lugar de las mujeres, si las mujeres van o no a los entierros, que los entierros ustedes saben que eran un lugar más bien de varones. Y bueno, y aquí vemos cómo muchísimas mujeres se acercan a acompañar en un entierro al cual las fuentes de la época hablan de alrededor de 10.000 personas, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en el siglo XX largo, muy pocas personas, en el fallecimiento de muy pocas personas, han estado tantas personas queriendo acompañar ese momento. Y bueno, no sé vos, Gerardo, ¿qué otras resonancias? Bueno, son muchas, pero yo quiero despertar la curiosidad de ustedes. Ya el vínculo entre don Pepe y doña Matilde era un vínculo muy singular. Créanme, doña Matilde era una gigante, una figura gigantesca, una gran mujer que tuvo un primer matrimonio realmente dramático, terminó abandonada con 5 hijos y bien, luego se encontró con don Pepe. Ese encuentro ha dado lugar a muchas leyendas, porque los 3 primeros hijos de don Pepe y Matilde, César, Rafael y
la primera niña, que se llamaba Amalia Ana y que muere a los 14 meses, y luego Ana Amalia, tuvieron que esperar a que en el Uruguay hubiera una ley de divorcio, que por cierto no fue una ley para ellos, como a veces se ha echado a decir, con total equívoco. En el Uruguay hay varias leyes antes de la ley fundamental, que fue presentada en 1912 y que se consagró en 1913, una ley que inicialmente establecía el divorcio libre para cualquiera de los cónyuges. Finalmente, en el debate parlamentario y con iniciativa de Bá Ferreira, cuando le hacían caso a un profesor de filosofía que daba una conferencia en su cátedra desde la Universidad de la República, bueno, se hizo por la sola voluntad de la mujer. Recién hoy, 100 años después, tenemos divorcio por la sola voluntad de cualquiera de los cónyuges. Bien, pero la ley de divorcio a la que se acogió Matías, a la que se acogieron Matilde y Valle Pacheco para poder, por ejemplo, darle el nombre de Valle Pacheco a los hijos de Matilde, es una ley de la década de los 90, recién se pudieron casar en 1894. Más allá de eso, allí hay una historia muy compleja, de una familia muy compleja, en donde, bueno, en el cruce de correspondencia entre don Pepe y su hermano Luis Valle y Ordóñez, el padre de Luis Valle Berres, bueno, se advierte que esa pareja, bueno, fue una pareja que nació de un gran amor, pero que en medio de una sociedad que particularmente golpeaba a la mujer. Adviertan ustedes que los primeros hijos de Ana Amalia, de Matilde y de don Pepe eran hijos naturales. Y ahí, por supuesto, que nació una sensibilidad social en Valle y Ordóñez. El darle el derecho a investigar quiénes eran los padres de los hijos naturales. ¿Saben, entre otras cosas, por qué? Porque generalmente los padres de los hijos naturales eran grandes figurones de sociedad que en público hablaban contra los derechos de la mujer. Y además, bueno, el reconocimiento de los derechos de los hijos naturales partía de las herencias, lo cual era un escándalo, por otros motivos. Los descubrimientos son múltiples. Los descubrimientos de ese viaje fantástico, un viaje iniciático que empieza en 1907, Valle va como jefe de la delegación uruguaya a la segunda conferencia internacional de La Haya y propone una propuesta que hoy uno la mira con el paso del tiempo, que era el arbitraje obligatorio para conflictos internacionales, absolutamente vinculante y con la posibilidad de la utilización de fuerzas armadas internacionales. No necesito decirles que después que habló don Pepe, en la conferencia no se escuchó nada. Y don Pepe le escribe en una carta a su hermano, a Luis Valle Berres, diciendo, nos ignoraron completamente. Seguramente nuestra propuesta era absolutamente lírica. Solamente un profesor suizo me felicitó y me dijo, es una gran propuesta, pero no es para este tiempo. Bien, y descubrimos, por ejemplo, que Ana Amalia, cuando estaba enferma, muchas veces en la quinta, la ponían abajo de un naranjo. Un naranjo. Y eso nos genera un imperativo. Y ya los invitamos. En la quinta de Piedras Blancas, donde va a volver a ser presentado este libro, antes que termine el año, no hay naranjos. No hay naranjos. Entonces,
con todos los autores y las autoras del libro, vamos a plantar un naranjo, ¿no? Vamos a plantar un naranjo. Un poco ratificando esta idea de que Ana Amalia vuelve a vivir. Ana Amalia era una niña adolescente, joven, absolutamente impresionante, una gran lectora, una gran lectora. Tenía conversaciones con sus padres impresionantes. Le gustaba la fotografía, había descubierto la fotografía. Y cuando posaba de perfil, lo cual es muy impresionante. Y hay muchas más cosas de hallazgos, pero esto no suele ocurrir, y acá hay muchos historiadores e historiadoras. Cuando escribimos, cuando empezamos un proyecto, el proyecto, si es bueno y si realmente encontramos cosas, va a cambiar. Barrán y Nahún empezaron la historia rural del Uruguay moderno queriendo hacer una biografía de La Torre. Terminaron en 7 tomos. El primer tomo de Valle de los Estancieros y el Imperio Británico iba a ser el prólogo, el Uruguay del 900, iba a ser el prólogo del libro fundamental de la colección, que iba a ser el tomo 2. Y José Pedro se lo llevó a Las Flores en enero y se vino con un libro maravilloso, por otra parte. Entonces, siempre pasa que un historiador, antes de escribir, está buscando los hallazgos que, entre otras cosas, le da la escritura, porque la escritura, Ana Inés nos podría ilustrar, la escritura también investiga, también crea. Escribir una cosa no es lo mismo que decirla. Pero bueno, sigamos con las preguntas. Yo les quiero seguir contando algunas cosas que me pasaron a mí en la lectura, y una de ellas es la facilidad que tiene este trabajo para ir de lo íntimo a lo público, ¿sí? La forma en la que vamos desde una mínima anotación en el margen de un libro o de un diario a el contexto político y social de ese momento, cómo estaban intrínsecamente vinculados. Y una de las cosas que más me gustó de todo esto fue la relación que tenía Ana Amalia, especialmente con Pepe Valle. Porque yo creo que ahí, y bueno, ahora me corregirán en todo caso, más allá de los cambios en la sensibilidad de la época, eso ya era excepcional en sí mismo, ese vínculo, por cómo lo leí yo aquí. Y creo que ese tipo de cambios en la relación y en el permiso que se daba a un hombre para transmitir el cariño a sus hijos y a sus hijas, hubo un mandato a lo largo de la historia. Yo no creo que tuvieron que pasar varias generaciones para que los padres incluso contemporáneos míos, pudieran tener ese vínculo con sus hijos y sus hijas. Me parece que ahí hay algo que también habla de la excepcionalidad de lo que se vivía en esa familia. En una época que claramente ya era excepcional, porque por algo nosotros pensamos en el 900 y nos remontamos con la idea de que fue un tiempo bisagra para nuestro país, especialmente. Pero me gustaría que habláramos ahora un poquito de ese vínculo excepcional, porque también nos acerca a la figura de Valle y Ordóñez de otra manera, una manera muy, muy íntima y muy, muy personal. En esta pregunta voy a arrancar yo. Imagínense a don Pepe. Piensen ustedes en la imagen que tienen de José Valle y Ordóñez. Solamente se lo vio llorar en público una vez. Solo una vez. Esa vez fue cuando enterraron a Ana Amalia y fue a la salida del cementerio. Cuando, en medio de un grito popular que trataba de afirmar el Viva Valle, con sus
hijos, no pudo detener una lágrima. Y es claro, era una visión de la política y del Estado, objeto de crítica. Alguien que representaba el Estado como escudo de los débiles no podía ser visto llorando. Visión, por ejemplo, su sobrino nieto, Jorge, bueno, era muy distinto a su padre, a Luis Valle Berres, que era muy parecido a don Pepe, pero era, como él siempre dijo, Jorge Valle Ibáñez. Los hombres son más hijos de su tiempo que de sus padres. Y bien, a Jorge Valle lo vimos llorar muchas veces. Y eso no habla bien ni de mal, no habla mal de Jorge Valle, ni habla bien de don Pepe. Eran dos épocas, dos generaciones. Pero don Pepe y Matilde, pero sobre todo don Pepe, en varios momentos de su vida escribió libretas que estamos tratando de buscar incansablemente y que le estamos por hacer una operación en la casa, en donde don Pepe escribía diarios, en distintos momentos de su vida escribió diarios. Hay fragmentos maravillosos, muchos de ellos en realidad los tenemos de manera indirecta por Banger, por Archivo Banger, que está en la sede del Departamento de Historia del Uruguay de la Facultad de Humanidades, que es una joya. Pero otros todavía son referencias. Y miren esto que aparece en una libreta cuando Ana Amalia todavía estaba, pero ya estaba marcada por la enfermedad. Esto es de José Valle Ordóñez. Sus pensamientos han sido menos alegres que de costumbre. Con el fin de que hablara poco y estuviera tranquila, la invité a que dormitara un poco. Ella en su sillón y yo en mi silla. Aceptó y cerramos los ojos. Un rato después yo abrí los míos y vi que estaba con los suyos muy abiertos, mirando hacia arriba y con un marcado ceño de energía. Sin duda le preocupaba en aquel momento un pensamiento bien preciso. ¿En qué estás pensando?, le dije. Se turbó ligeramente, revolteó sus ojos con dulce brillo y me contestó: en nada, en una tontería. ¿Quieres decírmelo?, volvió a preguntar don Pepe. Es una tontería. Por lo mismo, dímelo, es mi interés saberlo. Y Ana Amalia le contesta: estaba viendo si le tengo miedo a la muerte. Bien. Esta historia que recoge, por ejemplo, el análisis magnífico de Ricardo, que es el anticipo de un libro que nos debe, que es La tuberculosis en el 900, que lo vamos a presionar a la familia, a Ricardo y a la familia, para que lo entregue. Nos cuenta, bueno, el dolor de lo que significaba, bueno, un neumotórax y cómo se lo hacía en esa época. El dolor terrible. Pero este libro, y por eso esta portada, como dice Leonardo, es un libro lleno de vida. Lleno de vida. No es el libro de una agonía, no es el libro de una muchacha condenada y triste, no. Es el libro de una gran mujer cuya vida se truncó, pero que antes de que se truncara, bueno, dejó un legado maravilloso en muchos de sus aspectos, que, bueno, el milagro es que podamos recogerlo.
Sí, yo creo que está lleno de esos detalles, que son muy interesantes porque, claro, si a nosotros a veces nos parecen hoy en día contemporáneamente bastante sorprendentes y quizás tienen más que ver con la experiencia de las paternidades contemporáneas, las de mi generación, digamos, a través de las anotaciones de Valle hay muchas referencias de ese tipo. Hay una, por ejemplo, que refiere a la otra hija, a la que murió, y donde habla, que dice, bueno, que parece una bolita de carne y que le cambia el pañal, ¿no? Es decir, cosas que nos hablan de una dimensión completamente distinta. Pero también hay otro elemento que me parece que es muy interesante del libro y que aparece con claridad, que es lo que tiene que ver con la dimensión política de la enfermedad. Es decir, todas las consecuencias que la enfermedad trajo desde el momento que se decide llevarla a una estancia en San José, en Rincón del Pino, en Arasatí, porque lo normal en esa época era que a los tuberculosos se los trataba aislándolos, y entonces la idea del aire fresco, y esto la familia con los médicos lo discutió mucho, querían llevarla a Europa, pero bueno, no iba a resistir y finalmente se decide el viaje a Arasatí. Y esto generó un hecho político importantísimo, donde hubo una gran oposición y una gran crítica a todo el movimiento que significaba la salida de Valle con la comitiva, con los buques que salían del puerto y llegaban a la costa de Rincón de Arasatí, que luego con los años se supo que era el propio Valle de su bolsillo el que pagaba el carbón que movilizaba los barcos, pero que en ese momento generó todo un hecho político porque, bueno, incluso se entendía que había que dejar otra figura porque el presidente no estaba en Montevideo y eso generaba un problema en cuanto a la idea del poder ejecutivo. Y lo interesante es que cuando muere Ana Amalia hay voces que se plantean, bueno, ¿cuánto de esas críticas no tuvieron algo que ver con el desenlace? Eso no lo sabemos, nosotros los historiadores no podemos hacer futurología, pero sí es interesante cómo algunos de esos contemporáneos vieron que se generó un clima particularmente hostil. Fíjense que en un diario se dice algo así, citando una frase bíblica, de que los hijos pagarán las cuentas, los errores de sus padres. Y es fuerte eso, ¿no? Es decir, cuando estaba muriendo su hija. Pero tampoco todo es de blancos y negros, hay muchos grises, porque también desde lugares que había una clara oposición al vallismo, por ejemplo, desde la prensa católica, se reconoce muy particularmente esta característica paternal de Valle y se justifica que en buena medida todo lo que pasó habla de un Valle padre. Entonces es muy interesante cómo eso siempre, lo público, lo privado, aparece en un momento de muchos cambios. Sí, me quedé pensando también en lo que decía Gerardo recién, retomando el tema de que el libro está lleno de vida, y pensando que las vidas tienen, nosotros siempre las pensamos, ¿no?, como longitud, pero también tienen anchura, y la vida de Ana Amalia parece una vida breve pero muy ancha, ¿no?, muy llena de cosas. Su pensamiento, cuando habla en el diario es imperdible realmente, los invito a leer con mucha atención el diario y el capítulo que analiza el diario de Ana Ilés, son los dos, son capítulos extraordinarios. Y cuando habla es una prima, recuérdenme ustedes, una prima que va medio a despedirse porque no los va a poder ver más porque se casa y a la familia de su flamante esposo no veía con buenos ojos eso. Y Ana Amalia, cuando lo escribe en el diario, demuestra una personalidad y encarnar el espíritu familiar, pero también de una forma totalmente crítica, que es increíble, te sentís muy cerca de ella en ese momento particular del diario.
Además, bueno, yo les sigo hablando del libro. Este libro está lleno de literatura. Ustedes vieron recién la cita que leyó Gerardo. Está espectacularmente escrita. Y además de ser muy conmovedora. Yo la iba a leer y agradecí que la leyera Gerardo porque yo no sé si hubiera podido hacerlo también. Y ahora lo que quería preguntarles es... Estamos en una época en la que claramente el feminismo ha cambiado nuestras perspectivas de las cosas para bien, creo. ¿Sí? Nos ha descentrado. Y recuerdo una frase, ¿se acuerdan de Borges? Decía que si a él le fuera dado, a él le encantaba conjugar, si le fuera dado saber cómo se iba a leer dentro de 100 años, él sabría cómo era la literatura de ese momento sin leer una página de esa literatura. ¿Sí? Solamente sabiendo cómo se lee, él sabría cuál era la literatura que se estaba creando en ese momento. Y a mí me da la sensación de que vivimos un tiempo en el que nos está haciendo leer la historia de una manera que propicia este tipo de proyectos, de trabajos que nos mueven un poco, porque si bien Pepe Valle está muy en el centro de este libro, Matilde y Ana Amalia, y Matilde es una mujer impresionante. Realmente la idea que cuando terminamos este libro conocemos mucho a Matilde, y yo quería leerles una breve parte que está en el capítulo, acá, en el primer capítulo, y está escrito por Pepe en un cuaderno. Dice: «Qué mujer está Matilde. Si yo escribiera novelas, ella sería la protagonista de la más bella. Si fuera pintor, su figura sería la figura culminante del cuadro más luminoso». Todavía no tenían ninguna relación. Avanza y dice: «Pero no soy nada de esto, y una amistad sincera y tranquila me la hace apreciar tal vez mejor de lo que la apreciaría de otro modo». Finalmente sabemos que no fue solo una amistad sincera y tranquila lo que tuvieron. Pero quería leerles estas partes para darles una entrada a este libro desde todos los ángulos posibles, para que vean que la intimidad en este libro se entrelaza con lo público, con lo político, con lo cultural, que está en el germen de nuestra sociedad. Por eso en la contratapa decimos que es un acceso a esa época también. Y esto no fue una pregunta hasta ahora, fue una especie de exposición. Pero quería preguntarles sobre eso, sobre en qué medida este cambio de época que estamos viviendo respecto al feminismo tiene mucho que ver con esta revaloración de figuras como Ana Amalia y como Matilde en nuestra historia. En puridad, lo que hacemos los historiadores, o lo que buscamos hacer los historiadores, es establecer una relación de contemporaneidad con personas que vivieron hace 100 años, hace 1000 años, hace 5000 años. Buscamos ser contemporáneos, sin anacronismo, pero buscamos establecer un diálogo, buscamos entender, buscamos escribir. Ana Amalia apareció en público al inicio de la segunda presidencia de don Pepe en dos oportunidades muy importantes, y apareció del brazo de su madre, de doña Matilde, y del brazo de su padre, don Pepe. Apareció en mayo de 1911, cuando se había declarado la primera huelga general en el Centro Internacional de Estudios Sociales de la Federación Obrera Regional Uruguaya, de inspiración anarquista. Y los dirigentes sindicales dijeron: vamos a hablar con el presidente, a anunciar por qué hemos resuelto esto. Ya era muy de noche. Don Pepe todavía estaba arreglando la quinta. Y entonces vivía en Uruguay, muy cerca de lo que era Brecha, en Uruguay y ¿cómo se llama? Antes y Andes, Uruguay y Andes. Le habían prestado una casa y salieron al balcón y allí estaba Ana Amalia y Matilde. También estaban cuando en una manifestación feminista y tratando de hacer lo mismo. Y cuando
lo fue a visitar esa prima que le decía que bueno, era la última vez que la iba a visitar porque su futuro esposo y la familia no querían a los Valle por sus ideas, sobre todo en materia religiosa. Ana Amalia en el diario se queja y dice, por suerte, que no vengan más, no los quiero ver más. Nosotros somos liberales y frente a estos temas no podemos tener doble mirada. Fue hasta un poco más dura. Fue hasta un poco más dura. Fue hasta un poco más. Ya van a ver. Fue un poco más dura. Están los dilemas de la época. Y bueno, Graciela Saprissa ha escrito un texto muy notable sobre Matilde, en donde está también esa figura que vivió hasta 1926. Es muy impresionante. La última página del diario de Ana Amalia tiene un texto breve de don Pepe que recién lo escribe cuando Matilde fallece, lo cual habla de esa vivencia del momento trágico. Pero era, digamos, este libro y esta vida breve tiene una contemporaneidad enorme, porque una muchacha, sin embargo, estaba lidiando con estos temas. Y estaba en una época en donde lidiar con estos temas era muy complejo. Acá hay muchísimos documentos, que es lo que más nos gusta, pero los documentos de los diplomáticos extranjeros sobre este momento son impresionantes, porque los diplomáticos generalmente hablaban pestes de Valle, pestes. Decían que era un zar, pero peor, comunista, y de otras cosas para adelante. Pero en esto, cuando hablan de don Pepe, se rumorea que cuando ocurre el desenlace va a perder el sentido, va a perder la razón, la cabeza. De modo que bien, ahí atrás de la documentación realmente se puede encontrar una vida breve de la que nos separa más de 100 años, pero también se puede encontrar, por ejemplo, el testimonio maravilloso del doctor Morelli. El doctor Morelli era el especialista en tuberculosis de la época. Y el doctor Morelli había peleado en las revoluciones, por cierto, del lado zarabista. Se llevaban muy mal con don Pepe. Y, bien, estableció como condiciones que se lo pidiera Valle y que se lo pidiera personalmente. Y Valle fue a verlo. Y dijo, imagínense a don Pepe, en plena segunda presidencia, he venido a buscar al hombre, he venido a buscar al médico. Y Morelli le respondió, va a encontrar al médico y al hombre. Y después lo llevó a que viera a Ana Amalia, y el relato es que desde la casa de Morelli hasta la Quinta de Piedras Blancas no hablaron una palabra. Sin embargo, creo que es el último, pero el último libro, ¿era el último? El que le regala a Morelli. El último libro que le regalan a Ana Amalia es de su médico Morelli. Y tiene una dedicación maravillosa. Y lamentablemente es un libro que Ana Amalia no pudo leer, lo cual nos muestra el entretejido de una sociedad mucho más disputada y conflictiva de lo que suponemos. Sí, aparecen, me parece, algunas referencias que tienen que ver con esto. Por un lado, en lo que tiene que ver con la historia del feminismo. Eso me parece que es interesante, ¿no? Es decir, en la amplitud de esa biblioteca. Hay en algunos aspectos que es una biblioteca muy típica de las lecturas de su clase social, de ese Montevideo.
Pero por otro lado hay algunos textos, algunos libros que son de las primeras feministas. Hay una autora de origen sudafricano, por ejemplo, que leyeron. Están los textos de, Domingo Arena, que era una persona que también que frecuentaba la casa, que era íntimo amigo de Valle. Pero también tenemos que pensar en otros vínculos. Concepción Arenal, María Bella de Ramírez, acá somos dos maragatos, y María Bella de Ramírez, sabemos, la feminista que, en realidad buena parte de su carrera la realizó en Argentina, pero sabemos por el libro que se llevaba a diario en la casa de quienes visitaban la quinta que María Bella la visitó. Es decir que tenemos que pensar que también hay como una genealogía de esos primeros feminismos que estaban ahí, donde las lecturas no se agotan en su biblioteca, sino que está la biblioteca de Pepe y los textos que se compartían en los vínculos de ese. Aparece muchas veces, ustedes van a ver la idea de la familia como un clan o como una tribu, como el propio Valle decía, de una familia extendida. Y entonces cuando están en Europa, en el capítulo que analiza muy bien Santiago Medero, aparecen múltiples referencias a todos los vínculos que allí los Valles tenían, toda esa sociabilidad de personas que se encontraban en Europa y que, que compartían intereses, compartían lecturas, compartían paseos, en una época que tenemos que pensar que ese viaje duró entre 1907 y 1911, ¿no? Es decir, pensemos hoy en día, cualquiera de nosotros hacer un viaje de 4 años, pensémoslo en aquellos años y realmente fue impresionante. Bueno, y dado que por ahí ya me hicieron este signo, les voy a contar lo último, y es que cuando estábamos cerrando el libro, al final, les mandé teníamos un grupo de WhatsApp, y dije, tienen que mandarme los agradecimientos y la dedicatoria. Y la dedicatoria no sé ni por qué lo pregunté, porque cuando llegó dije, es evidente. Y este libro está dedicado a Ana Amalia, y creo que en el cierre de esta charla tenemos que darle un aplauso a ella. Sí.